Esta lámina es muy importante porque por su intermedio quiero hacer saber a la población qué tipos de control realiza la Contraloría. Ustedes saben lo que se viene discutiendo en el Congreso en estos momentos, el proyecto de ley para la reconstrucción. El día de ayer había muchas presentaciones de los congresistas donde se vienen haciendo pues algunos comentarios, pero comentarios que han sido sustentados también por nuestra parte y observaciones también, dicho sea de paso, en el oficio alcanzado a la Presidenta del Congreso, donde nosotros hacíamos saber que de aplicarse la ley tal como se presentó al Congreso, el proyecto presentado, se iba a vulnerar nuestra capacidad de hacer la fiscalización. ¿Cuáles son los servicios de control y lo que manda la ley y lo que está en la ley orgánica de la Contraloría, la Constitución, la Declaración de Lima, o sea, todo el marco legal que trabaja la Contraloría? Es el control previo, ojo, control previo. ¿Y en qué casos se emite el control previo? Cuando se trata de ejecución de adicionales de obra y supervisiones, que esta opinión previa es vinculante, adicionales de obra y supervisiones. También endeudamiento, APP, obras por impuesto y garantías. Esta opinión previa no es vinculante. En el caso de las adquisiciones por secreto militar, tanto de lo que es orden interno y secreto militar, también es vinculante. Y se hace a pedido, en este caso, de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, de ser el caso. Este es el caso del control previo. Ahora vamos a pasar al control simultáneo, también conocido como la parte preventiva, control preventivo, simultáneo, preventivo. Entonces, esta es una forma de actuación que está dentro del marco de la ley, donde se acreditan comisiones de auditores, supervisores, especialistas, donde nosotros identificamos los riesgos y los comunicamos a las entidades. Riesgos, alertas. Le hacemos saber que lo que estamos verificando, que puede ser un proceso de contratación, una ejecución de una obra, cualquier decisión que se tome en el Estado, lo verificamos. Si encontramos algún riesgo, lo alertamos, en este caso, a la gestión, para que ellos tomen las acciones correspondientes. El control simultáneo no es vinculante. Ojo, simultáneo es igual que preventivo, simultáneo también está la parte concurrente, lo que se viene discutiendo en el Congreso, ¿ya? Pues si en el Congreso se propone hacer que el control concurrente sea vinculante, eso no es posible. No es posible porque no es la labor ni el rol de la Contraloría. Nosotros somos fiscalizadores, no hacemos gestión. Si hacemos que el control concurrente sea vinculante, ya vamos a ingresar al campo de la gestión. Nosotros comunicamos alertas. Y en la última parte, el recuadro, que es el control posterior, que son las auditorías clásicas, que pueden ser la auditoría de cumplimiento, la auditoría financiera y la auditoría de desempeño, donde determinamos las responsabilidades correspondientes. Pasamos, por favor. Este cuadro se lo hice preparar justo el día de hoy, a raíz que entre unos momentos en el Congreso se va a discutir la ley, el proyecto de ley, donde claramente observamos en el extremo superior, para ustedes el izquierdo, la Contraloría. ¿Cuál es su rol de la Contraloría? Fiscalizar. Nosotros, por responsabilidad, por mandato, por la Constitución, por nuestra ley, nuestro rol es fiscalizar. ¿Y de qué nos encargamos? De hacer el control externo. Control externo. Ustedes pueden preguntar, ¿pero también tienen oficinas de control institucional en las entidades? Sí, pero estas oficinas también hacen control externo. Y dentro del control externo tenemos el control previo, simultáneo y posterior, tal como se lo mencionaba hace un momento. Y las entidades, que pueden ser del ámbito del gobierno nacional, regional, local, empresas del Estado u otras, ellos hacen gestión, gestionan presupuestos, gestionan recursos, toman decisiones. Y ellos, es su responsabilidad implementar el control interno
No confundamos control interno con oficina de control institucional. Control interno es responsabilidad de cada titular, de cada institución. Implementar su control interno, ver sus puntos de control, su ámbito de control. Y ellos fácilmente pueden tener una oficina de control interno, hacer control concurrente, vinculante, porque van a hacer gestión. O sea, ese es el rol de ellos, hacer gestión con un control concurrente y vinculante. Vamos al tema de la convocatoria. Como primer punto, vamos a ver en qué situación se encuentra en este momento el megaproyecto o proyecto Los Panamericanos. Este conocimiento que el 11 de octubre de 2013 la ciudad de Lima fue elegida sede de los Panamericanos. Dicho evento se va a desarrollar entre las fechas del 26 de julio al 11 de agosto del 2019. 26 de julio al 11 de agosto de 2019. Se estima la ejecución de 22 sedes deportivas, 61 escenarios para la práctica de 75 disciplinas. Importante este marco para pasar a la explicación. ¿Qué ha hecho la Contraloría? Hemos hecho control simultáneo. Estamos acompañando la parte preventiva que no es vinculante. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos comunicando riesgos, alertas para que los gestores tomen las decisiones del caso. Y para ello nos acreditamos con una comisión de especialistas el día 11 de enero del 2017 por medio del oficio correspondiente ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la unidad encargada responsable de llevar adelante el proyecto. Recordarán la última convocatoria a esta misma sala, la conferencia de prensa, se les indicó que ya habíamos comunicado riesgos. 3 riesgos comunicados, que fue el 20 de febrero. No, perdón, el 17 de febrero, la conferencia fue el 20 de febrero. De los 3 eventos o riesgos comunicados en esa oportunidad, no han sido superados 2. De los 3, 2 no han sido superados, están pendientes de superar. ¿Cuáles son? En la ejecución de los principales proyectos que incluyen obra y overlay, no se vienen cumpliendo los plazos establecidos en el plan maestro. No superado. El proyecto especial viene evaluando posibles modificaciones que implicarían la incorporación de 4 nuevas sedes deportivas que aún no se definen, generando incertidumbre respecto a sus costos, alcances y cronograma. Este sí ha sido superado. El último riesgo fue que el proyecto especial, como parte del desarrollo del plan maestro, viene suscribiendo contratos de consultoría de estudios de preinversión y estudios definitivos, 6 por 16 millones, de los cuales 4 se encuentran pendientes de entrega a ese momento. ¿Y por qué le hemos considerado como no superado? Porque de los 4 pendientes todavía 1 se encuentra a este momento o al momento de hacer el informe pendiente de ser superado. ¿Qué hechos se han advertido en estos 2 últimos meses? Se ha emitido el oficio 704 con fecha 24 de abril, donde se le hace saber, en este caso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable de llevar adelante el proyecto, que existe demora en las negociaciones de los contratos de Estado a Estado, gobierno a gobierno, referidos a los proyectos de infraestructura deportiva, retrasa el inicio de las obras principales, reduciendo los plazos de ejecución. Existe ese riesgo. Adicionalmente, en el convenio suscrito con el Ejército para realizar movimiento de tierras en la Vía Panamericana por 11.081.000, observamos, no contempla disposiciones sobre el manejo de fondos ni los controles respectivos para la adecuada ejecución de los trabajos. El documento técnico que sustenta los trabajos a ejecutarse presenta errores en la definición del cronograma y presupuesto. Los trabajos se encuentran paralizados. Ojo, se encuentran paralizados los trabajos que estaban comprometidos con el Ejército.
a la fecha 24 de abril del 2017. Como conclusión, se pone en riesgo el uso eficiente de los fondos y el cumplimiento oportuno de los trabajos de infraestructura. Tenemos el cronograma en la pantalla, lo van a tener ustedes también en la presentación, donde vemos claramente cómo van los avances en cada proyecto. A raíz o como consecuencia del oficio que advertimos hace 2 meses, en este caso al Ministerio de Comunicaciones, responsable de este proyecto, se ha reprogramado, replanteado el cronograma de actividades. De alguna manera, observamos claramente que la línea azul es el cronograma planteado en el plan maestro. La línea azul es el cronograma planteado en el plan maestro. La línea verde es el cronograma reprogramado y la línea roja es el avance. Entonces, el avance casi está calzando con el cronograma reprogramado. Pero ¿dónde está la preocupación? Que estamos estresando el plazo que tenemos para hacer la ejecución, o sea, los procesos de convocatoria, licitación y la ejecución de obra en lo que queda de los plazos para llegar a la fecha que es el 29 de julio del 2019. Entonces, es una preocupación y hemos comunicado que tienen que optimizar los plazos para firmar el convenio de gobierno a gobierno con el país que están en conversaciones, de una vez iniciar los procesos de convocatoria, iniciar las obras de infraestructura, porque no va a haber posibilidad de decir tenemos que hacer una prórroga. Los panamericanos sí o sí se tienen que iniciar el 29 de julio. Entonces, y vemos claramente el cronograma, cada vez se van acortando los plazos. Tenemos para la ejecución prácticamente 2 años por delante. Pasamos al siguiente proyecto o megaproyecto, como lo denominamos nosotros, proyecto línea 2 del metro. Tenemos los datos generales del proyecto, que es de conocimiento de ustedes, el esquema básico, el recorrido de las líneas, de la línea 2 del metro, 34.5 kilómetros, 35 estaciones. Se acreditó también la comisión el 13 de enero. Y acá ha sucedido un tema bastante peculiar, particular. Los hechos advertidos, los riesgos advertidos con fecha 17 de febrero del 2017, ninguno ha sido superado. No ha sido superado hasta el momento. ¿Cuáles son? Se mantiene la demora en entrega de las áreas de concesión por parte del concedente, generando retrasos en el inicio de las obras respecto a lo previsto en el cronograma de ejecución aprobado, no superado. Se mantiene la demora en la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería, los EDIs, por parte del concesionario, generando retrasos en el inicio de las obras respecto a lo previsto en el cronograma, no superado. Se mantiene la no entrega de las áreas correspondientes al patio taller L4 Dovelas, no obstante que el plazo máximo de entrega fue el 2 de enero del 2015, no superado. O sea, los 3 riesgos comunicados el 17 de febrero, en el caso de la línea 2 del metro, no han sido superados hasta el momento. Y adicionalmente, el día de ayer se ha comunicado otros 4 riesgos, que son los siguientes. En relación al cumplimiento del cronograma de ejecución de las inversiones obligatorias, el proyecto presenta un avance del 15.71. Acá les hago una precisión. 15.71 la fecha que hemos hecho la evaluación. En el informe anterior estábamos al 14.08. O sea, en 2 meses de ejecución de la obra solamente se ha avanzado el 1.6%. 1.6%. La obra del tren eléctrico debía estar al momento de la evaluación
en 41.85%, pero está en 15.71%. Escasa respuesta del concedente y el regulador para atender oportunamente los registros del concesionario en el libro de obra. Evidencia una débil defensa de los intereses del Estado, pudiendo ser utilizado como evidencia en reclamos futuros. Acá estamos llamando la atención, en este caso, al concedente, que tiene que atender, que tiene que dar respuesta a los reclamos del concesionario. Porque si no da respuesta a los reclamos del concesionario, está sustentando, documentando, y esta documentación no atendida se puede convertir a futuro en demandas adicionales de recursos, por lo tanto gastos adicionales. Tercer riesgo, débil coordinación entre la Dirección General de Concesiones de Transportes y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico impide un adecuado seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y la cuarta, incertidumbre en determinar el número total de predios asociados a las áreas de concesión pendientes de entrega, pese al tiempo transcurrido. Ya van 3 años de concesión. 3 años y hasta la fecha que se elaboró este informe no se tiene claro cuáles son los terrenos que necesitamos para hacer nuestro proyecto de concesión. Como conclusión, riesgo que se efectúan, que se afectan los plazos y costos del proyecto. Refinería Talara. Tenemos los datos, nuestra acreditación. También se repite el caso anterior. Los hechos advertidos el 17 de febrero con respecto a las unidades auxiliares que no se ejecutaron o licitaron oportunamente siguen pendientes de superar. Son 5 unidades auxiliares necesarias para la explotación de la planta en su conjunto. Es la planta de hidrógeno, la planta de ácido sulfúrico, la planta de proceso de agua desmineralizada, la agua de mar y tratamiento y planta de electricidad. Entonces, no han sido superados los riesgos advertidos el 17 de febrero. Adicionalmente a ello, se han comunicado los riesgos que corresponden a estos 2 últimos meses. Acá hay un tema bastante importante. El presupuesto total del proyecto entre los estudios de factibilidad que se realizaron en el 2008 y la ejecución a marzo del 2017 se incrementaron de 1.335 millones de dólares a 4.155 millones, sin que se haya producido variaciones significativas en cuanto al alcance del proyecto y la calidad de los productos finales. Nosotros no hemos evidenciado sustento que expliquen satisfactoriamente todos estos gastos adicionales o el incremento del presupuesto. Y observamos cómo las condiciones de producción se mantienen tal como se presentaron en el 2008. Adicionalmente, se viene negociando con la contratista Técnicas Reunidas la ejecución de las unidades auxiliares en base a 815 millones de dólares. Las 5 unidades auxiliares, 815 millones. Sin considerar el costo de referencia, 649 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Petroperú salió a hacer la convocatoria para licitar estas 5 plantas auxiliares, trabajaban con el marco de 649 millones. Entonces, es el monto referencial. Pero ahora que ha pasado a un segundo plano a negociar con Técnicas Reunidas, ya no hablan de 649, ya están hablando de 815 millones de referencia y estiman que va a sobrepasar los 1.000 millones el contrato. Estamos advirtiendo estos temas. La situación financiera del proyecto, falta el cierre financiero
no estaría permitiendo a Petroperú cumplir con los pagos al contratista. Hasta el momento de nuestro informe, el 31 de marzo, se ha desembolsado 1.954 millones de dólares con cargo al proyecto. Entonces, falta un saldo que financiar. Sabemos, tenemos conocimiento de que se están, en el Ministerio de Economía y Finanzas se está evaluando la emisión de bonos. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que sacar la resolución correspondiente autorizando la emisión de bonos, llegar este informe para opinión previa de Contraloría y luego pasan a la convocatoria para la emisión correspondiente. Atrasos en el montaje de la tubería a cargo de técnicas reunidas es un detalle adicional. El riesgo que el proyecto no se concluya en el tiempo previsto y se generen mayores costos para la entidad. Siguiente, IRSA Sur. Bien, acá hay un tema importante. Incremento de la inversión de la concesión IRSA Sur. Cuando la inversión inicial de la IRSA Sur fue de 1.161 millones, de acuerdo a los contratos, el incremento en millones a raíz de las adendas, obras complementarias adicionales, a la fecha es de 2.997 millones. Entonces, la inversión total más los incrementos a la fecha es 4.158 millones. En relación a la última presentación realizada hace 2 meses, ha habido un incremento de 16.7 millones por obras complementarias adicionales en esta zona de la IRSA Sur. Esta información pongo a su conocimiento. El incremento lo vemos en detalle en el siguiente cuadro, que se lo vamos a dar para su manejo. Pasamos al gasoducto surperuano. Tengo los datos generales, los participantes, el esquema y el cronograma, que es la siguiente lámina. El 21 de enero de 2017 no se cumplió con el cierre financiero, entonces hubo el sustento para resolver el contrato. A partir de esta decisión de la resolución de contrato, nosotros ya teníamos un grupo de especialistas trabajando acompañando en la ejecución de este proyecto. Se advirtieron el 17 de febrero 2 hechos o 2 riesgos que no han sido superados. ¿Cuáles fueron? Falta de custodia y mantenimiento de los bienes y obras que generan una demora en la contratación de la administración, generando riesgo de deterioro y pérdida de los mismos. Demora en la definición e implementación en la continuación del proyecto, afectan el cumplimiento de plazos legales y generaría mayores costos. Estos 2 hechos no han sido superados en el caso del gasoducto. Sabemos que está en este momento el proceso para contratar el administrador del proyecto. El 24 de abril se debería dar la buena prueba, ya debíamos tener al administrador seleccionado, pero ha habido una serie de observaciones, preguntas durante el proceso de convocatoria que está retrasando cerrar este tema. Entonces, por lo tanto, Sinermin es el responsable de ello, tiene que tomar las acciones del caso para priorizarlo. ¿Qué hecho estamos advirtiendo en este momento, a la fecha del informe? Que la etapa de inversión se encuentra paralizada desde el 24 de enero del 2017 debido a la terminación de la concesión ante el incumplimiento del cierre financiero por parte del consorcio GSP, Gasoducto Surperuano. Se ha encargado a Proinversión la licitación y estudios requeridos del proyecto Sistema Integrado de Transporte del Gas. Proinversión está haciendo el estudio, la verificación, análisis para convocar quién va a continuar con el proyecto. En tanto, el concesionario Gasoducto Surperuano se mantiene en la posición de los bienes de la concesión, acarreando el riesgo del incremento de costos no definidos ni controlados por la custodia de dichos bienes. O sea, en este momento, el consorcio Gasoducto Surperuano sigue en custodia de los bienes.
Entonces, esa es una preocupación. No sabemos el uso que se le está dando. De repente los bienes podrían estar siendo pues trasladados a otras unidades de explotación. No existe una definición sobre el procedimiento a seguir para el cierre del contrato con el ex concesionario ni para la continuación del proyecto. No ha habido el marco, digamos, los lineamientos, las directivas claras para decir qué pasa si yo paralizo el proceso por falta del cierre financiero. Nos hemos quedado en una parte intermedia. Entonces, ante ello hay incertidumbre y en este caso el MINEN, el Ministerio de Energía y Minas, no toma las acciones del caso. Entonces, hasta el momento, ¿qué está pasando? Que no hay custodia, tenemos que ver cuáles son los bienes que estarían pues quedando como parte de la inversión realizada. Teníamos información nosotros hasta diciembre del año pasado que los bienes se calculaban que estaban en un promedio de 1.500 millones de dólares. Tenemos ya la información ahora que está por revisar, que todos los bienes que están ellos en sus estados financieros estiman que están en 2.600 millones de dólares. Hay que verificar los activos, hay que calcular si hay depreciación o no, cuál es el valor neto de los activos. Entonces, este es un tema de preocupación que se tiene que tomar las acciones del caso y en este caso el MINEN tiene que actuar de manera inmediata. El riesgo, que se incurra en demoras innecesarias con costos no previstos. Adicionalmente a la comunicación de los riesgos que ya hemos hecho, en este caso a los ministerios, quería también poner de su conocimiento que debido a las denuncias que ha surgido últimamente por su intermedio, el uso inadecuado, indebido de los usos de los vehículos del Estado, la Contraloría ha propuesto a la PCM, por medio de un oficio, que se apruebe una directiva donde se regule el uso de los vehículos del Estado. Entonces, estamos proponiendo que los vehículos del Estado, salvo excepciones, que pueden ser los vehículos del presidente, los poderes del Estado, los titulares, todos los vehículos tienen que tener un distintivo adicional a la identificación que conocemos que es la placa de rodaje, la placa de circulación. Ese distintivo estaría pues en el parabrisas delantero y el posterior, que permitiría que los ciudadanos identifiquen con mucha más rapidez el vehículo y, de ser el caso, si está siendo bien o mal utilizado. Esta es una propuesta que nos llevaría a dar un mejor uso a los vehículos del Estado. Los vehículos del Estado, como tales, su uso es oficial, traslado de los funcionarios de su domicilio al trabajo y del trabajo a las comisiones oficiales. Entonces, esta propuesta ya está a manos de la PCM, espero que se esté evaluando y, de ser el caso, considerando para que se oficialice el uso de este distintivo. Bien, señores, estas son las conclusiones, se las he leído caso por caso y cualquier pregunta estoy a su disposición.